18 de julio de 1940, 6:30 de la mañana. Kaunas, Lituania. Frente al consulado japonés, una escena misteriosa se desarrollaba. Cientos de judíos hacían fila desde antes del amanecer. Hombres, mujeres, niños, con pequeñas maletas y una mirada desesperada fija en las puertas del consulado. Sabían que la Alemania nazi había ocupado Polonia y que los países bálticos pronto serían consumidos. Su única vía de escape, viajar a América o Palestina a través de Japón. Para ello, necesitaban un visado de tránsito japonés. Tras las ventanas, un diplomático japonés los observaba. Sugihara Chiune, 40 años, vicecónsul en Lituania. Él sabía que había recibido órdenes claras del Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio. No conceder visados a refugiados sin recursos económicos ni permiso para su destino final. Pero también sabía que, si obedecía esa orden, los cientos, incluso miles de personas frente a él, ferirían. Entre el sentido del deber y la humanidad, entre las órdenes y su conciencia, un hombre estaba a punto de tomar la decisión seria de su vida. Esta es la historia del hombre que escribió 2139 visados, que salvó a 6000 judíos y que, al regresar a su patria, fue tratado como un traidor. La verdad del único japonés reconocido por Yad Vashem como justo entre las naciones. Y esta historia aún nos pregunta, ¿qué es el sentido del deber? ¿Qué es la humanidad? ¿Y cuánto puede cambiar la vida de muchas personas la decisión de un solo hombre? Sugihara Chiune nació el 1 de enero de 1900 en Yaotsu, en la prefectura de Gifu. Su padre era funcionario de la oficina de impuestos. Una familia seria que valoraba las reglas. Desde pequeño, Chiune fue un estudiante excepcional. Se esperaba que siguiera los pasos de su padre y estudiara medicina. Presentó el examen de ingreso a la Universidad de Waseda y fue admitido. Pero tomó una decisión inesperada. Eligió estudiar inglés en lugar de medicina. Su padre se enfureció. Le negó su apoyo financiero. Chiune tuvo que abrirse camino por sí mismo. Estudió mientras trabajaba y en 1919 aprobó el examen del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiar en el extranjero. Estudió ruso en el Instituto de Harbin y luego comenzó su carrera como diplomático, especializado en la Unión Soviética. En 1939, Chiune fue enviado a Kaunas, Lituania. Kaunas era un punto estratégico entre Europa y la Unión Soviética. Su misión era vigilar los movimientos de la URSS y Alemania. Pero en junio de 1940, la situación cambió drásticamente. La Unión Soviética ocupó los países bálticos. Lituania pronto sería anexada a la URSS. Se ordenó la salida de todas las misiones diplomáticas extranjeras. En medio de esta confusión, los refugiados judíos comenzaron a llegar en masa a las puertas del consulado japonés. Muchos de ellos habían huido de Polonia. En septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. La persecución de los judíos comenzó. Se crearon guetos, se confiscaron propiedades y la gente fue tratada como ganado. En su búsqueda de una salida, encontraron una posibilidad. Si tenían un permiso de viaje a Curazao, en las Antillas neerlandesas, y un visado de tránsito por Japón, podían escapar de Europa. El cónsul general en Curazao, Jan Swartendijk, ignorando las instrucciones de los Países Bajos, había comenzado a sellar pasaportes con la leyenda «No se requiere permiso de entrada a Curazao». Ahora, todo lo que necesitaban era un visado de tránsito japonés para poder tomar el ferrocarril transiberiano a Japón y luego un barco a América o Palestina. Pero las normas del Ministerio de Asuntos Exteriores japoneses eran estrictas. Solo se podían expedir visados a aquellos que tuvieran un permiso claro para su destino final y suficientes recursos económicos. Chiune telegrafió repetidamente a Tokio.
¿podemos expedir visados por razones humanitarias? La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores fue fría. Siga las reglas, no lo permitimos. 18 de julio por la mañana. Más de 300 judíos hacían fila frente a la puerta. El llanto de los niños, las oraciones de las madres, los rostros desesperados de los hombres. La esposa de Chiune, Yukiko, diría más tarde: mi esposo estuvo preocupado durante 3 días y 3 noches sin dormir. Apenas podía comer. El sentido del deber. El sentido del deber de un diplomático japonés. Lealtad a su nación. Obediencia a sus superiores. Esta es la responsabilidad más pesada que un japonés lleva desde que nace hasta que muere. Pero frente a Chiune había otro sentido del deber, el sentido del deber como ser humano, no ignorar a los que sufren, usar el poder si uno lo tiene. ¿No es esto también un deber? Jin, la virtud más alta enseñada por el confucianismo y el bushido, compasión por los demás, el núcleo de la humanidad. Chiune había leído Bushido, el alma de Japón de Inazo Nitobe. Allí estaba escrito: Jin es la virtud más alta del Bushido. El verdadero camino del samurái es que los fuertes protejan a los débiles. El Ministerio de Asuntos Exteriores dio una orden, pero hay una confiante ley superior, la ley de la humanidad, la ley de la conciencia. 18 de julio por la tarde, Chiune tomó una decisión. Le dijo a su esposa: voy a desobedecer las órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Probablemente me despidan, pero desesperadamente no puedo dejar morir a estas personas. Yukiko respondió: si esa es tu decisión, yo también estoy confiada. Soportaré cualquier dificultad con nuestros hijos. Esa tarde, el consulado japonés abrió sus puertas. Chiune se sentó en la ventanilla y comenzó a escribir visados, uno por uno, con cuidado. Verificó los nombres, registró los detalles familiares, estampó el sello y firmó. Le tomó unos 5 minutos escribir cada visado, 12 por hora, más de 100 por día. Pero la fila fuera de la puerta no disminuía. Cada día se unían nuevos refugiados, de Polonia, de Alemania, de Austria, gente desesperada que se reunía en el consulado japonés de Kaunas en busca de su última esperanza. Chiune siguió escribiendo desde la mañana hasta la noche. No se tomaba tiempo para comer. Su esposa le traía bolas de arroz y él comía con una mano mientras escribía visados con la otra. Por la noche, antes de dormir, exhausto, le decía a su esposa: no puedo escribir más rápido, no puedo preparar más visados para las personas que vendrán mañana. Yukiko y sus hijos también ayudaron. Organizaron documentos, prepararon sellos y registraron nombres. Toda la familia trabajó por una sola misión. Y aquí hay un hecho sorprendente. Chiune no solo rompió las reglas, también flexibilizó los requisitos para los visados. Normalmente, los visados de tránsito japoneses requerían una prueba estricta de recursos económicos y un permiso de entrada al destino final, pero Chiune ignoró casi por completo estos requisitos. Con solo el sello de Curazao que decía «no se requiere permiso de entrada», expedía visados sin ninguna otra prueba. Esta era una clara violación de las normas. Si lo descubrían, sería Fearful despedido inmediatamente y su carrera como diplomático llegaría a su fin. Pero Chiune siguió escribiendo. A finales de julio, las autoridades soviéticas emitieron una orden de evacuación final. Todas las misiones diplomáticas extranjeras debían retirarse en agosto. Chiune aceleró el ritmo, 150, 200 visados al día. Le dolía la muñeca, su visión se nublaba. Aún así, siguió escribiendo. A principios de agosto, comenzaron los preparativos para el cierre del consulado. Empaquetaron documentos y recogieron muebles, pero Chiune escribió visados hasta el último momento. 26 de agosto, el día de la evacuación.
Justo antes de subir al tren, Chiune seguía escribiendo visados. En el andén de la estación, el tren hizo sonar su silbato de salida. Aún así, los judíos desesperadamente rodearon a Chiune. «Por favor, denos un visado a nosotros también». Chiune reunió sus últimas fuerzas, selló y firmó hojas de papel en blanco y se las entregó. «Lleven esto a Japón, pueden completar los detalles necesarios en el camino». El tren comenzó a moverse. Desde la ventana, Chiune arrojó montones de visados. Los judíos en el andén los recogían desesperadamente. El tren aceleró. Chiune hizo una reverencia profunda. Los judíos también se inclinaron, mientras derramaban lágrimas. Un anciano gritó, con toda su fuerza, con toda determinación: «Nunca lo olvidaremos, recordaremos su nombre para siempre». Chiune miró a las personas que se desvanecían tras la ventana y rezó en su corazón: «Por favor, que lleguen a salvo». Según los registros, Sugihara Chiune expidió 2.139 visados, pero cada visado incluía una familia, en promedio de 3 a 4 personas. Es decir, se estima que Chiune salvó directamente la vida de unas 6.000 personas. Con los visados de Chiune en la mano, se embarcaron en un viaje peligroso de Lituania a la Unión Soviética, 9.000 kilómetros en el ferrocarril transiberiano, cruzando la helada extensión hasta Vladivostok. Desde allí, en barco hasta el puerto japonés de Tsuruga. Desde septiembre de 1940 hasta junio de 1941, unos 6.000 refugiados judíos desembarcaron en Tsuruga. Los lugareños los recibieron con asombro, pero con gentilez. Les proporcionaron comida, organizaron alojamiento y ayudaron con los trámites para su próximo destino. Los refugiados se dispersaron por América, Palestina, Australia y Sudáfrica a través de Japón, y comenzaron una nueva vida. Según una investigación de 2015, se estima que los descendientes de las 6.000 personas salvadas por Sugihara Chiune alcanzan hoy las 100.000 personas. Muchos de ellos conocen y agradecen el nombre de Chiune. Sin embargo, el propio Chiune no fue tratado como un héroe en su patria, Japón. En 1941, Chiune fue trasladado a Berlín. Más tarde, continuó trabajando en consulados japoneses en toda Europa, Praga, Königsberg y Bucarest. Durante 5 años, desde la expedición de visados en Kaunas, continuó trabajando como diplomático. Este hecho es importante. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores realmente hubiera querido castigar a Chiune por lo de Kaunas, lo habrían despedido inmediatamente. Sin embargo, permaneció en activo durante 5 años. En 1945, Japón fue SAD, derrotado en la guerra. Chiune fue SAD, detenido por el ejército soviético en Bucarest, Rumania, y pasó 18 meses en un SAD campo de prisioneros. En abril de 1947, finalmente pudo regresar a Japón. Y en junio de 1947 recibió un aviso de SAD, jubilación anticipada del Ministerio de Asuntos Exteriores. En medio del caos de la posguerra, el gobierno japonés estaba llevando a cabo una reducción masiva de personal. Alrededor del 95% de los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores fueron invitados a jubilarse. Chiune fue uno de ellos. La razón oficial fue racionalización organizativa. El Japón derrotado en la guerra no podía permitirse el lujo de mantener a tantos diplomáticos. Sin embargo, el propio Chiune creía esto. Me despidieron porque rompí las reglas en Kaunas. El aviso de jubilación anticipada del Ministerio de Asuntos Exteriores no mencionaba la expedición de visados en Kaunas. Aún así, Chiune sintió que estaba siendo castigado. Le dijo a su familia: «Traicioné a mi país, por lo tanto, este es el castigo que merezco». Esto es mono no aware, la patetismo de las cosas. Independientemente de la verdad, en el corazón de Chiune cabía una profunda tristeza y culpa. Creyó que había sido tratado como un traidor por su país,
y permaneció en silencio. Después de dejar el Ministerio de Asuntos Exteriores, Chiune se vio obligado a vivir una sad vida difícil. Sin una pensión como diplomático, sin un trabajo estable. Realizó diversos trabajos para mantener a su familia. Empleado de una empresa comercial, intérprete, profesor de ruso, tuvo que seguir trabajando incluso después de cumplir los 60 años. Apenas hablaba de lo sucedido en Kaunas, ni siquiera hablaba mucho con su familia, como si quisiera olvidarlo. Su esposa, Yukiko, diría más tarde: «A mi esposo siempre le dolía recordar aquellos tiempos». Repetía: «He avergonzado a Japón». Pero las personas a las que Chiune salvó no lo olvidaron. 1968, Jerusalén, Israel. Un hombre visitó la oficina de Yad Vashem. Nishri Joshua, uno de los que recibieron un visado de Sugihara Chiune en Kaunas. Nishri preguntó por el paradero de Chiune. «¿Dónde está ahora ese diplomático japonés? Quiero expresarle mi gratitud». Yad Vashem comenzó una investigación, pero no lo encontraron inmediatamente. Incluso cuando preguntaron al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, la respuesta fue: «No hay registro de ningún diplomático llamado Sugihara Chiune». En realidad, sí existían registros. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la época, sarcásticamente, no cooperó activamente. 1969. Finalmente, Nishri localizó el paradero de Chiune. Vivía en Fujisawa, en la prefectura de Kanagawa. Nishri se puso en contacto con Chiune inmediatamente. Cuando hablaron por teléfono, Chiune se sorprendió. «¿De verdad eres ese judío de aquella época?». Nishri respondió con voz temblorosa: «Sí, mi familia y yo sobrevivimos gracias a usted. Mis hijos y mis nietos, todos existen gracias a usted». Chiune guardó silencio durante un rato y dijo en voz baja: me alegro mucho de que estés bien». En 1969, Nishiri voló de Israel a Japón. Visitó la casa de Chiune en Fujisawa y le expresó su gratitud directamente. Los dos se reunieron después de 29 años. Chiune ya tenía 69 años, una casa modesta. Melancólico, no quedaba rastro de sus días como diplomático glamuroso. Nishri tomó la mano de Chiune y se inclinó repetidamente. «Usted es nuestro Salvador. Gracias a usted, miles de personas están vivas». Chiune respondió con gentil: «Solo hice lo que era natural. No podía ignorar a las personas que sufrían delante de mí». A raíz de este reencuentro, supervivientes de todo el mundo comenzaron a buscar a Chiune. Llegaron cartas, sonaron teléfonos, aparecieron visitantes. Todos decían lo mismo: «Estamos vivos gracias a usted». 1984. Yad Vashem en Israel reconoció a Sugihara Chiune como justo entre las naciones. Este es el máximo honor que se otorga a los no judíos que salvaron a judíos durante el Holocausto, un honor que comparte con Oskar Schindler y Raoul Wallenberg. Y Sugihara Chiune se convirtió en el único japonés en recibir este título. 4 de octubre de 1984. La ceremonia de entrega de premios estaba prevista en la embajada japonesa en Israel. Sin embargo, Chiune Sad no pudo asistir. Ya tenía 84 años, estaba enfermo y era difícil viajar. En su lugar, asistieron su esposa Yukiko y su hijo menor Nobuo. El embajador les entregó la medalla y el certificado. Yukiko habló en nombre de su esposo. «Mi esposo siempre se ha preguntado si hizo lo correcto, pero hoy el mundo ha reconocido sus acciones. Creo que esto aliviará un poco el corazón de mi esposo». El propio Chiune estaba viendo las noticias por televisión en su cama en casa. Su nombre aparecía en la pantalla, el título de «Justo entre las naciones». Lloró en silencio. Según diría más tarde Yukiko, Chiune dijo: «Entonces no era un traidor».
En 1985, el gobierno israelí invitó formalmente a Chiune a Jerusalén. Sin embargo, la salud de Chiune se estaba deteriorando. Los médicos le prohibieron viajar largas distancias. En su lugar, funcionarios del gobierno israelí visitaron Japón y celebraron una gentil ceremonia en la casa de Chiune. Chiune se levantó de la cama para saludar a los visitantes. El diplomático israelí tomó la mano de Chiune y dijo en hebreo: «Usted salvó 6.000 vidas y sus 100.000 descendientes siguen vivos hoy. Usted es un verdadero héroe». Chiune, gentil, sonrió suavemente y respondió en japonés: «Simplemente hice lo que era natural como ser humano, no es nada especial». 31 de julio de 1986. Sugihara Chiune murió a la edad de 86 años en un hospital de la prefectura de Kanagawa. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Durante los últimos meses apenas estuvo consciente. Sin embargo, a veces se despertaba y murmuraba: ¿estarán bien esas personas? Yukiko repetía al oído de su marido: «Están bien. Todos están bien. Gracias a ti, todos viven felices». Chiune exhaló su último aliento con una expresión de paz. Sorprendidamente, mucha gente se reunió en el funeral. Familiares, amigos, antiguos colegas y varios supervivientes judíos y sus familias. El embajador israelí pronunció un discurso fúnebre. Sugihara Chiune encendió una luz de humanidad en la época más oscura. Su valentía salvó miles de vidas y creó decenas de miles de futuros. Nunca lo olvidaremos. En la lápida se grabó: «Justo entre las naciones». Sin embargo, su reputación en Japón aún no era alta. En 1986, muchos japoneses no conocían el nombre de Sugihara. El reconocimiento oficial del gobierno japonés también fue ambiguo. El Ministerio de Asuntos Exteriores evitó elogiar públicamente las acciones de Chiune. La imagen de un diplomático que rompió las reglas aún permanecía. El cambio se produjo en la década de 1990. En 1991, la Unión Soviética se disolvió y Lituania recuperó su independencia. El antiguo consulado japonés en Kaunas fue conservado como el genuino Museo Sugihara. En 2000, el gobierno japonés genuinamente reconoció los logros de Sugihara Chiune. El ministro de Asuntos Exteriores, Yohei Kono, emitió un comunicado y declaró: «Admiro sinceramente los actos humanitarios y valientes del señor Sugihara Chiune. Como Ministerio de Asuntos Exteriores, expresamos una vez más nuestro respeto». Ese mismo año, en Yaotsu, en la prefectura de Gifu, se inauguró el Museo Memorial Chiune Sugihara. En la exposición se incluyen réplicas de los visados de la época, cartas de Sugihara y testimonios de los sobrevivientes. En 2015 se estrenó la película Sugihara Chiune, que narraba la vida de Chiune. El papel principal fue interpretado por Toshiaki Karasawa. Muchos japoneses conocieron por primera vez la historia de Chiune gracias a esta película. Y hoy, Sugihara Chiune es ampliamente conocido en Japón. Su historia aparece en los libros de texto y los niños la estudian. Sin embargo, la discusión continúa. Algunas personas dicen: Sugihara Chiune es un verdadero héroe. Eligió la humanidad, incluso desafiando las órdenes. Otras personas dicen: pero, como diplomático, tiene problemas. Romper las reglas pone en peligro a la organización. No hay una respuesta fácil a esta discusión. El sentido del deber y la compasión, la lealtad al Estado y la conciencia individual. ¿Qué es lo correcto? Quizás ambos tienen razón, y ambos están equivocados. El propio Chiune cargó con este conflicto durante toda su vida. Quería creer que había hecho lo correcto, pero al mismo tiempo siguió sintiendo la culpa de haber traicionado a su nación. Esto es mono no ware, la tristeza melancólica. No existe la felicidad completa. Dentro de la luz hay sombra.
Dentro de la salvación hay sacrificio. Pero una cosa es segura. La elección de Sugihara Chiune salvó 6.000 vidas, y sus 100.000 descendientes siguen vivos hoy. Entre ellos hay médicos, científicos, artistas, maestros. Ellos están activos en todo el mundo y contribuyen a la sociedad. Todo eso porque un diplomático japonés continuó sosteniendo una pluma durante 40 días, porque eligió la humanidad por encima de las reglas. Porque eligió la conciencia por encima de la seguridad. Esto es también una pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Sugihara Chiune, ¿qué harías? ¿Obedecerías las órdenes de tu jefe y cerrarías la puerta? ¿O sacrificarías tu carrera para salvar las vidas que tienes delante? No es una elección fácil. Chiune también dudó durante 3 días y 3 noches. Pensó en el futuro de su esposa e hijos. Pensó en su propia vida. Pero al final, él confió, y esa elección cambió el mundo. Tú también tienes una elección. Todos los días tienes pequeñas elecciones. ¿Ayudar a alguien que está en problemas o ignorarlo? ¿Decir lo que es correcto o guardar silencio? ¿Elegir el camino fácil o elegir el camino correcto, aunque sea difícil? La historia de Sugihara Chiune nos enseña esto. La elección de una sola persona puede cambiar el mundo. Un solo visado puede salvar una vida, y una sola vida crea un futuro infinito. Ahora, tú, que estás viendo este video, tú también puedes ser el Sugihara Chiune de alguien. Extiende tu mano a un amigo que está en problemas. Levanta la voz cuando veas injusticias. Protege a los débiles. Estas acciones pueden no ser tan dramáticas como escribir un visado, pero para alguien podría ser un acto que le salve la vida. Para nosotros, en este canal, contar la historia de Sugihara Chiune sí es difícil. Recopilamos materiales históricos, investigamos testimonios de sobrevivientes y explicamos con precisión los antecedentes complejos. Esto requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero estas historias deben ser contadas, porque las elecciones del pasado iluminan las elecciones del futuro. Si este video te hizo pensar en algo, si el coraje de Sugihara Chiune tocó tu corazón, apoya a este canal a través del botón Super Thanks que encontrarás abajo. Tu apoyo no es solo una donación, es tu voz diciendo, este tipo de historias deben seguir contándose. Es tu determinación de aprender de la historia y crear un futuro hopeful, y te conviertes en parte de la transmisión de esta historia a la siguiente generación. Las 6.000 personas que Sugihara Chiune salvó ahora son 100.000 descendientes. Muchos de ellos conocen el nombre de Chiune y están happy, agradecidos, y se lo transmiten a sus hijos. Que estés aquí hoy es gracias a un japonés. En 2019 se celebró en Jerusalén, Israel, una happy reunión de sobrevivientes de Sugihara. Personas salvadas por el visado de Chiune y sus descendientes. Se reunieron de todo el mundo. Participaron más de 300 personas. El participante de mayor edad tenía 95 años. Era un hombre que recibió un visado de Chiune cuando tenía 9 años, en Kaunas. Él dijo esto: recuerdo la cara del señor Sugihara. Tenía una cara cansada, pero tenía ojos amables. Cuando mi madre le dijo gracias en japonés, él, happy, sonrió y dijo, por favor, lleguen a salvo. Ahora tengo 11 nietos y 4 bisnietos. Todos ellos trabajan como médicos, abogados y maestros. Todo esto es porque aquel día un japonés tuvo el coraje de romper las reglas. Durante el resto de mi vida seguiré contando la historia del señor Sugihara, porque el mundo debe saber cuántos futuros puede crear la elección de una persona. Las palabras de este hombre son una seria pregunta para nosotros. ¿Qué futuro vamos a crear? ¿Qué elegiremos cuando nos enfrentemos a una elección difícil?
¿Qué transmitiremos a la siguiente generación? Sugihara Chiune no fue una persona perfecta. Él también luchó, dudó y temió, pero al final tomó la decisión correcta. Y esa elección, Hopeful, sigue viva hoy, en las 100,000 vidas, en sus happy sonrisas, en sus hopeful sueños. Esta es la forma más hermosa de Mono no Aware. Una vida se desvanece, pero la luz que esa vida encendió continúa para siempre. Chiune murió en 1986, pero su espíritu vive. En el Museo Memorial de Kaunas, en el Museo de Yaotsu en la prefectura de Gifu, en Yad Vashem en Israel, y sobre todo, en los corazones de 100,000 personas. Tú también puedes encender una luz en el corazón de alguien. No tiene que ser un acto grande, una pequeña amabilidad, una palabra de aliento, una mano extendida. Esto también puede cambiar la vida de alguien. Después de escuchar la historia de Sugihara Chiune, ¿qué sentiste? ¿Crees que su elección fue correcta? ¿O crees que tuvo problemas como diplomático? Si estuvieras en la misma situación, ¿qué harías? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué eliges, el sentido del deber o la compasión? ¿Qué pesa más, las órdenes o la conciencia? Y si tienes familiares o amigos que hayan experimentado la guerra, escucha sus historias, regístralas, porque la historia está en la memoria de las personas vivas. La historia de cada persona crea una historia más grande. Sugihara Chiune escribió 2139 visados, pero en realidad escribió 2139 historias. Cada persona tenía una familia, tenía sueños, tenía un futuro. Y cada uno de ellos continúa hoy. Tú también puedes escribir la historia de alguien. Puedes cambiar el futuro de alguien. Seriot, no lo olvides. Un visado, una elección, un coraje. Eso cambió el mundo. Tu elección también puede cambiar el mundo. Ahora, ¿qué vas a elegir?